al programa institucional de seguimiento a egresados, desde el programa de fisioterapia se desarrollan diferentes estrategias, entre las que podemos nombrar la de vinculación del egresado, la cual busca fortalecer el vínculo entre egresados y la institución a través de estas actividades de índole académica, cultural y deportiva. Con las jornadas de actualización se busca seguir contribuyendo con la formación continua del profesional en fisioterapia. Hoy contaremos con la participación de la fisioterapeuta Yolilu Yepes Charris, especialista y magíster en neurodesarrollo, en neurorehabilitación y doctorante en neurociencia cognitiva aplicada. Ella además es profesora de las Universidades Metropolitana y Simón Bolívar. Nos ofrecerá una conferencia sobre el abordaje fisioterapéutico del paciente adulto con lesión neurológica. Aprovecho este espacio para motivarlos a que participen de las distintas actividades que la universidad les ofrece. Asimismo, extenderles la invitación a la segunda feria de empleabilidad que se desarrollará este 29 de mayo en la Casa de la Cultura La Perla. Tendremos espacios con conferencias muy enriquecedoras para el crecimiento tanto profesional como personal. Además, contaremos con la participación de empresas que se encuentran vinculadas a la bolsa de empleo, en donde constantemente se están presentando ofertas laborales. Por último, los invitamos a vincularse a las agremiaciones, a Coffee Colfi. Con esto logramos fortalecer nuestra profesión y darle mayor visibilidad. Entonces los dejo con Yoli Luz. Adelante, Yoli. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, para mí siempre es un placer compartir con todos ustedes un poquito del conocimiento, ¿no? Porque en términos generales eso es uno de los objetivos de la ciencia, hacer conocimiento y divulgarlo, compartirlo para que sigamos creando más conocimiento a partir del ya existente, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta jornada, como bien lo dijo la profe Neri, es compartirles una jornada de actualización en abordaje fisioterapéutico del paciente adulto con lesión neurológica. Específicamente, estaría ampliando algunos referentes conceptuales, algunos referentes teóricos que con el paso del tiempo han cambiado, gracias pues al avance de la ciencia específicamente, han cambiado el enfoque, la forma como abordamos al paciente desde la neurorehabilitación. Entonces es importante que nosotros como profesionales de fisioterapia, ya sea que nos estemos desempeñando en esta área o muchos de ustedes como estudiantes que de pronto se interesen o apenas estén en el proceso de formación en los diferentes campos en los que nos desempeñamos los fisioterapeutas, tengamos claridad respecto a estos referentes teóricos. Entonces, para empezar algunas de las generalidades, pues como todos bien sabemos, nuestra profesión de fisioterapia que inicia, ¿no? Desde, tenemos gran desempeño en todo lo que fue las guerras mundiales, ¿no? Haciendo abordaje, atención de las personas que tenían alguna discapacidad secundaria a todo lo que fue las guerras como tal. Además de eso, de nuestra participación, nosotros basamos o hemos basado nuestras intervenciones en los diferentes modelos de atención de salud, de discapacidad a lo largo de la historia. Y uno de estos modelos referentes es el modelo biomédico, que si recuerdan bien es un modelo donde lo más importante en el abordaje o en la atención de los usuarios era el componente físico, el componente biológico, la enfermedad. Entonces, ¿qué era lo malo que sucedía en los sistemas corporales de ese paciente o de esa persona? Y en eso era que nos concentrábamos como fisioterapeutas. Y de hecho, muchas de las estrategias de intervención y muchos de nuestros objetivos en rehabilitación neurológica apuntaban a eso, ¿no? Entonces, el paciente que sufría, por ejemplo,
una secuela de una enfermedad cerebrovascular. Lo más importante era la enfermedad cerebrovascular, lo más importante era su tono muscular y cómo se alteraba este tono muscular, y de ahí a que en tiempo pasado los fisioterapeutas teníamos la tendencia a querer actuar siempre sobre la discapacidad, sobre el tono, sobre la espasticidad, ¿verdad? Y nuestro modelo de atención se enfocaba en tratar de normalizar el movimiento. Entonces teníamos que lograr tener un patrón de movimiento normal, con un tono normal, disminuyendo la espasticidad. ¿Por qué? Porque en este tiempo el modelo biomédico nos llevaba a concentrarnos era en la condición de salud o en la patología de la persona y en las deficiencias funcionales que esto traía o que esto acarreaba. Gracias al avance de las neurociencias, ¿no? Y de los diferentes modelos de las teorías de control y aprendizaje motor, hemos evolucionado a algunos conceptos como lo son la plasticidad neuronal, la misma teoría de aprendizaje basado en el aprendizaje motor y basado en el aprendizaje orientado a tareas motoras específicas. Hemos evolucionado también a un modelo de atención biopsicosocial, que ahorita vamos a ampliar un poquito o a recordar qué es eso, y han aparecido nuevos conceptos como la neuromodulación, la neuroestimulación, la neurorestauración e incluso algunos conceptos emergentes como la neurorobótica. No pasa. Listo. Ok, eso nos ha llevado, como les decía anteriormente, a centrarnos ahora en un modelo ya no médico, ya no un modelo que mira o que se centra en la enfermedad de la persona o en sus deficiencias funcionales y estructurales, sino en un modelo que tiene en cuenta los aspectos biológicos de la persona, los aspectos psicológicos o personales, los aspectos sociales, y en el que está en el centro de todo eso es la persona. Ya no es su condición de salud lo más importante, sino esa condición, cómo está impactando en las diferentes esferas, tanto la esfera biológica como la personal, psicológica y la esfera social. Deja que nos colabore. Nada. Ok, listo. Ese modelo biopsicosocial, si observamos la propuesta que nos hace la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad y la salud, se ajusta perfectamente a este modelo. ¿De qué forma? La clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, CIF, nos habla de una condición de salud, ¿verdad? Condición de salud que entra a reemplazar el término enfermedad o patología, y que esa condición de salud pues está en directa relación, miren, tanto ascendente como descendente, con las funciones y las estructuras corporales, con la actividad, la participación, y que además hay unos factores contextuales tanto del ambiente como de la persona que van a impactar o se van a relacionar también con esta condición de salud. ¿Y cómo podemos ver aquí el modelo biopsicosocial? Cuando yo voy a la condición de salud, a las funciones y estructuras, estoy analizando lo biológico de la persona. Pero cuando yo estoy viendo la actividad y sus factores personales, estoy abordando lo que tiene que ver con la parte individual y psicológica. Y cuando estoy revisando la participación y los factores ambientales, tanto barreras como facilitadores, ya yo estoy en la esfera social. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hacemos uso de este modelo de la CIF, estamos aplicando, o este modelo también se desarrolla a partir del modelo biopsicosocial. Y vemos un ejemplo claro. ¿En qué nos sirve esto a nosotros para el abordaje del usuario? Que ya nosotros desde el inicio, desde el primer contacto con el paciente que tiene lesión neurológica o secuelas de lesión neurológica, yo lo voy a empezar a ver desde todo ese componente, ¿sí? Entonces, cuando llega con un diagnóstico, por ejemplo, de una hemiparesia secundaria a una enfermedad cerebrovascular, ya yo no me voy a enfocar solamente en los patrones de movimiento, ni me voy a enfocar únicamente en el tono muscular, en si tiene o no espasticidad. ¿Por qué no me puedo enfocar solo en eso? Porque si nos damos cuenta, eso apenas es un componente.
el componente biológico, que lo vamos a enmarcar aquí en funciones y estructuras corporales. Yo desde el principio, y esto se puede evidenciar desde el momento en que lo estoy entrevistando, ¿sí? Usualmente, cuando entrevistamos al usuario o cuando lo examinamos, nos quedamos aquí en la función y estructura. Entonces, como yo soy fisio, yo empiezo a ver el rango de movilidad, el dolor, el tono, la fuerza. ¿Todo eso a qué corresponde? Al componente biológico, funciones y estructuras. ¿Cuántos de nosotros le preguntamos al usuario, señor, ¿usted dónde vive? Y no solamente como dato sociodemográfico, sino con quién vive, ¿sí? ¿Quién lo está ayudando? En casa hay alguien que lo ayuda a cambiar, a vestir, en caso de que sea por lo menos eh, una persona que necesite o que requiera de la asistencia de un cuidador. ¿Cómo es su casa? ¿Cómo son las características de su hogar? ¿Hay ascensor o tiene que desplazarse en escaleras, por ejemplo, en un segundo piso, en un tercer piso? Todas esas cosas son importantes para yo poder analizar el componente social, que es de participación, o cómo se siente la persona, por ejemplo, respecto a su nueva condición por después de una enfermedad cerebrovascular. ¿Cómo emocionalmente eso le ha afectado? Entonces ahí estamos viendo algunos factores individuales o factores personales que es importante tener claro desde el principio. Ahora te acercas a ver por qué no nos avanza. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, todos esos cambios iniciaron en los conceptos de salud, ¿verdad? El concepto que veíamos antes del modelo biológico, que hoy vemos es un modelo de atención biopsicosocial. Esos cambios en los conceptos nos ha llevado a que nosotros, desde la neurorehabilitación, también cambiemos nuestro modelo de evaluación, porque ya yo no solamente voy a evaluar el componente biológico, sino que tengo que evaluar teniendo en cuenta el componente biológico, psicológico y social, todo lo que veíamos en la diapositiva anterior. En la entrevista, yo no solamente le puedo preguntar al usuario por el dolor. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuánto le duele? O lo más importante es ese dolor, cómo le impide a él desempeñarse en sus actividades diarias. ¿Qué dicen ustedes acá que me están escuchando el público? ¿Mm? La segunda, ¿cierto? Porque yo les pongo un ejemplo. En el caso de dolor, usted puede amanecer hoy con un dolor de cabeza, un dolor de espalda, pero si aún con el dolor usted se levanta de la cama, se baña, se cambia y se viene para la universidad a estudiar o a trabajar, eso no le está generando un impacto grande. A pesar de ser una deficiencia y de estar en el componente biológico, no está interfiriendo directamente con su componente social, aunque usted pueda venir, se pueda sentir mal. Cuando el dolor usted empieza a percibirlo como un verdadero problema, el día que por ese dolor no se puede levantar o no se puede ir a bañar o no puede ir a trabajar. Entonces ahora nosotros en nuestro cambio de modelo de evaluación, no nos concentramos solamente en si tiene el rango completo de movimiento o no, si tiene la cantidad de fuerza suficiente o no, sino esas condiciones, cómo están afectando su funcionalidad. De hecho, al paciente, cuando el paciente va a la consulta, él lo que le dice es las dificultades que tiene en sus actividades de la vida diaria. Ningún usuario llega a nuestra consulta porque no tiene el rango completo de movilidad. Él llega porque no se puede poner la camisa o porque no puede alcanzar un objeto, ¿cierto? Pero ninguno va a llegar y le va a decir, no, vea, es que yo no tengo la fuerza muscular suficiente para hacer esto. No, él le dice, yo no puedo agarrar el vaso. Siempre hay una función de por medio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Y eso, esa forma de evaluar que cambió hizo que directamente cambiara nuestra forma de intervenir. Si ya no evaluamos solo el componente biológico, sino los tres componentes, pues ya no intervengo solamente sobre el componente biológico, sino que tengo que intervenir los tres componentes. ¿Chico? Ujú. Listo, entonces eso cambió también, ¿verdad? Un poquito el concepto
o nos da paso para que analicemos el concepto de neurorehabilitación. Y definimos la neurorehabilitación como un proceso que es multidisciplinar, un proceso que es terapéutico y que es multidisciplinario. ¿Por qué creen que es multidisciplinario? Porque ya no tenemos en cuenta un solo componente, sino varios. Y todos los profesionales no podemos abordar directamente todos esos componentes. Debemos trabajar en conjunto con otras disciplinas. ¿Cuál sería el objetivo? Alcanzar el máximo, ¿qué? Nivel de funcionalidad. Porque ya lo más importante no son las estructuras, las deficiencias funcionales ni estructurales, sino la actividad y la participación de esa persona. Eso quiere decir que ahora mi objetivo va a apuntar a eso, a que aumente su nivel de funcionalidad, es decir, que mejore su capacidad para participar y para realizar actividades en los diferentes contextos, a pesar de los déficits existentes, que era algo que antes no se tenía en cuenta. Antes queríamos mejorar las deficiencias que tenía el paciente. Entonces, si tenía espasticidad, le queríamos quitar la espasticidad. Y si tenía hipertonía, queríamos quitarle la hipertonía. Hoy dice, vea, a pesar de la espasticidad que él tiene, hay que alcanzar el máximo nivel de funcionalidad posible. ¿Sí? ¿Por qué? En el caso de la espasticidad puntualmente es una deficiencia en un proceso neurológico en el cual nosotros a través de nuestras intervenciones manuales no vamos a tener un efecto directo. ¿Sí? ¿Por qué se presenta la espasticidad? Por una hiperactividad de la respuesta refleja que se da secundaria a la lesión cerebral. ¿Ya? Entonces, a través de una intervención manual específica, nosotros no vamos a hacer un cambio permanente en esa respuesta de hiperexcitabilidad neuronal. Entonces, ya eso nos cambia la manera de ver al paciente, porque ya yo no me voy a concentrar en esa deficiencia específica, sino, bueno, a pesar de que tiene esa espasticidad, a pesar de que tiene esa hipertonía, a pesar de que no complete y quizás dependiendo, ¿no?, de la evolución del usuario, ya puede tener una contractura y que, no que requiere de una intervención quirúrgica. Ya se sale de nuestras manos como fisioterapeuta recuperar ese rango total de movilidad. Yo, ¿qué digo? A pesar de la restricción en la movilidad, ¿qué puede hacer el usuario con ese rango de movilidad que tiene? ¿Ya? Entonces, se nos quita como un poquito esa responsabilidad de querer tener al usuario con una secuela neurológica, llevarlo al punto de que esté como antes, entre comillas, normal, que le llamábamos antes, ¿no? Queremos normalizar nuevamente, ¿no? Él va a funcionar a pesar de muchas de las deficiencias que puedan persistir en el proceso de rehabilitación. Y queremos que recuperar su independencia y su participación. Eso es lo más importante. Eso nos lleva también a que veamos que anteriormente las estrategias de intervención utilizadas en neuro eran técnicas llamadas de compensación, que buscaban ¿qué? Estimular el lado no comprometido, en el caso del paciente con hemiparesia. ¿Cómo así? Si él le tenía una hemiparesia y la hemiparesia era derecha, entonces olvídese del lado derecho, que ahí no hay nada que hacer, y entrenemos al lado izquierdo para que sobreviva con el lado izquierdo. Eso no era lo correcto, ¿verdad? Pero en su momento funcionaba así. Acuérdense que muchas de nuestras intervenciones han cambiado por el cambio en los modelos de salud y en la evolución de la ciencia. Luego aparecen las técnicas de facilitación, que el objetivo era mejorar la calidad del movimiento. Y aquí dentro de las estrategias de facilitación, una de las más comunes, de pronto, no sé si en el chat, egresados de anteriormente, de hace unos años atrás o de los que estamos acá, que no son estudiantes, quizás me pueden decir de esas técnicas o de esas estrategias de intervención en el paciente neurológico, ¿cuál recuerdan? ¿Cuál es la primera que se le veía a uno a la mente? Boba, ¿sí? Boba, cava. Eran las estrategias de intervención que aprendíamos aquí como técnicas de facilitación. ¿Qué buscaban esas estrategias de intervención? Mejorar el patrón de movimiento. Volvemos al modelo biomédico. Lo más importante era que el paciente tuviera un movimiento normal, cosa que a la fecha
No se ha podido, ¿sí? Y no se va a poder. ¿Por qué? Porque el paciente va a empezar a funcionar a pesar, teniendo sus secuelas neurológicas y va a tener un nivel máximo de recuperación funcional, ¿verdad? Y luego aparecen estas técnicas modernas de aprendizaje motor y técnicas o estrategias que se enfocan en realizar una tarea específica. Estas últimas dan paso o han dado paso al uso de las nuevas tecnologías en rehabilitación, más específicamente en neurorehabilitación, que ahorita vamos a ver algunas de esas nuevas tecnologías. Todo esto que hemos visto anteriormente, que les he estado explicando, tiene un fundamento neurofisiológico. ¿Cuál es ese fundamento neurofisiológico? La neuroplasticidad, ¿sí? La neuroplasticidad, entendida como la capacidad que tiene nuestro cerebro de qué? De aprender o reaprender a partir de la experiencia, ¿sí? Entonces, hay una neuroplasticidad que puede ser funcional, también hay neuroplasticidad que puede ser estructural. ¿Por qué estructural? Porque hay cambios en la estructura del cerebro. Miren, hay investigaciones que han demostrado que cuando una persona deja de usar, por lo menos en el caso del paciente con una hemiparesia, ¿no? Que hay un lado, un hemicuerpo que utiliza menos. La representación mental o córtica de ese lado se vuelve más pequeño en el cerebro con el paso del tiempo. ¿Sí? Mientras que el lado que sigue usando y lo empieza a utilizar más se vuelve más grande. Eso quiere decir que dejar de usar la extremidad genera un cambio morfológico a nivel de la corteza motora primaria, ¿no? Igual pasa con el área sensorial, porque si él tiene en desuso una extremidad, deja de recibir una información sensorial y el área sensorial también tiende a disminuir. Mientras que la neuroplasticidad funcional hace referencia a que si hay un área del cerebro que está dañada, el cerebro está en la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales para suplir las funciones de esas áreas que están dañadas. Y lo puede hacer. ¿Y cómo hacemos eso? Lo estimulamos a través de la práctica, ¿ah? De tareas específicas. Otro de los conceptos en los que se basa o se fundamenta la neurorehabilitación hoy en día es el concepto, perdón, de aprendizaje motor. Y de él se desprende el reaprendizaje motor. ¿Qué es el aprendizaje motor? Es un proceso, empezando por ahí. Entonces no es algo que yo me acosté hoy sin saber y me levanté mañana y ya lo sé. No. Es un proceso que requiere ¿qué? Práctica y experiencia. La práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces, para que haya un aprendizaje motor, yo tengo que practicar muchas veces una misma actividad. Lo mismo sucede en los procesos de neurorehabilitación. Para que un paciente pueda aprender a ejecutar una habilidad, ¿qué tiene que hacer? Practicarla. Y practicarla no una sola vez, sino muchas veces. Además, esa práctica y esa experiencia va a generar un cambio relativamente permanente en la capacidad de realizar una habilidad específica. Yo aprendo algo y ¿cómo sé que lo aprendí? ¿Cuál cambio? ¿Cómo tú sabes que aprendiste a manejar bicicleta? Manejando la bicicleta, ¿verdad? Cuando se evidencia la habilidad, es que yo digo lo aprendí. ¿Alguien sabe cómo fue que aprendió? O sea, ¿qué día sabía un poquito más y qué día sabía un poquito menos? No, no se puede medir, es observable simplemente. Yo sé que estoy en el proceso de montar bicicleta y todos los días practico y vivo la experiencia, pero solo sé que aprendí el día que subí y pude hacerlo. Lo mismo sucede en el proceso de rehabilitación con el paciente. Nosotros lo entrenamos para que aprenda una habilidad específica, ¿ya? ¿Qué quiero que aprenda el paciente en la consulta? A caminar más rápido, a sentarse, a levantarse de la silla, agarrar un objeto, ¿sí? Y lo voy a entrenar para eso ofreciendo práctica y repetición. ¿Cuándo sé que lo aprendió? Cuando lo hizo y lo hizo dentro de unas condiciones específicas que yo debo de antemano prever u organizar, ¿verdad?
Entonces es importante. Hay algunos factores que afectan el aprendizaje motor, como cuáles. La motivación es uno de ellos, de los más estudiados, porque nadie aprende algo que no quiere aprender, ¿sí? Entonces, fíjense que eso también cambia en la forma como vemos al paciente. ¿Por qué? Porque en los tratamientos nosotros queremos hacer con el paciente lo que nosotros queremos, no lo que el paciente quiere o necesita. Y debemos tener un equilibrio entre ambas cosas, ¿sí? Ahí anteriormente los objetivos es yo voy a lograr en el paciente, yo, la terapeuta o el terapeuta, voy a lograr en el paciente. Hoy los objetivos son el paciente debe lograr, ¿sí? Porque la responsabilidad es de ambos, pero él es quien tiene el mérito por avanzar en su proceso de rehabilitación y yo me convierto en un facilitador. ¿Quién aprende la habilidad? El paciente, ¿verdad? Yo simplemente oriento en el proceso de enseñanza, pero él es quien la debe aprender. ¿Cómo aplicamos esto al concepto o al área de rehabilitación? Porque cada sesión de fisioterapia en neurorehabilitación se convierte en una sesión de entrenamiento. ¿Sí? Cada sesión de fisioterapia es un entrenamiento. ¿Para qué? Para adquirir una habilidad. Entonces, lo primero que debería definir en mi paciente, con mi paciente, ¿qué es? ¿Cuál es la habilidad que vamos a entrenar? ¿Cuál es la habilidad o las habilidades que vamos a entrenar? Una vez hemos identificado la habilidad o las habilidades, entonces vamos a empezar a diseñar actividades o estrategias que pongan en práctica esa habilidad. Y deberán ser repetidas, repetidas hasta que logre aprenderlas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el papel nuestro como fisioterapeutas? Por un lado, que ahorita pues les sigo ampliando la información, identificar esas habilidades necesarias por aprender. Identificar, y ahí sí viene el componente de deficiencias o de funciones y estructuras corporales. Identificar desde lo biológico qué es lo que está impidiendo o limitando la ejecución de esa habilidad. Entonces, ahora sí, yo como oficio voy a analizar por qué no puede sostener el vaso en la mano, porque no tiene la fuerza muscular, porque tiene el tono aumentado, porque no tiene la amplitud de movimiento completa, porque no logra la coordinación de la mano hacia la boca, por ejemplo, dentro de un patrón. Entonces ya me toca a mí como oficio hacer el análisis desde lo biológico para saber cómo voy a poner a practicar esa tarea o esa habilidad. ¿Cómo nosotros decidimos qué habilidad o habilidades son las que el paciente debe practicar? ¿Cómo yo defino eso? A través de un proceso de razonamiento clínico, ¿sí? ¿Qué es el razonamiento clínico? A ver, para ustedes. ¿Mm? La evaluación al paciente. ¿Quién dice otra cosa? Cuando hablamos de razonar, ¿de qué hablamos? Razona. ¿Mm? Analizar, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando nos dicen, es que tú no razonas o razona. ¿A qué nos están haciendo referencia? ¿A qué? A pensar, muy bien. Entonces, cuando hablamos, eso en términos generales, el proceso de razonamiento. Pero cuando hablamos de razonamiento clínico, estamos hablando de un proceso de pensamiento, que es un proceso complejo, donde yo debo analizar, interpretar, ¿verdad? De manera detallada en un contexto clínico, o sea, con el paciente. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Por qué está en esta condición? ¿Por qué no puede hacer una cosa? ¿Por qué no puede hacer la otra? Y ese razonamiento clínico es lo que me va a llevar a tomar esa decisión. Bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene mi paciente? ¿Sí? Desde el punto de vista biomecánico, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista funcional, social, desde todas las áreas en las que nosotros vimos las tres esferas en las que abordamos al usuario. ¿Qué necesitamos para hacer ese razonamiento clínico? ¿Sí? Ojo, sobre todo mis chicos que están estudiando todavía, ¿qué necesitamos para desarrollar ese razonamiento clínico? Primero, conocimiento.
¿Qué necesito yo conocer cuando examino a un paciente? A ver, la condición de salud, ¿verdad? Si estoy hablando de una paciente, por ejemplo, con enfermedad de Parkinson, yo lo primero que tengo que saber es qué es y qué compromete y cuáles son los signos y los síntomas de una persona que tenga enfermedad de Parkinson. ¿Qué más debo conocer? Además de la condición de salud. ¿Qué es lo que han estado estudiando todos estos semestres hasta ahora? ¿Mm? ¿Cómo sería el abordaje? ¿Qué más? Conocimiento en general. ¿Qué conocimientos necesitan ustedes para poder atender a cualquier usuario? ¿Mm? La anamnesis, ¿qué más? Historia, ajá. Y como profesionales de la salud que van a entrar a hacer un examen, una evaluación. ¿De qué? Ajá, ya dijo la compañera de la condición de salud. ¿De qué más? ¿Cómo sé yo que la marcha de una persona con Parkinson está alterada? ¿Mm? También debes conocer sobre diagnóstico, ok, y qué hay de la anatomía, la fisiología, la biomecánica. Obvio, ¿verdad? Ay, esa es la respuesta. Necesito saber, ¿cómo sé yo que la marcha está alterada? Porque conozco la marcha normal. Si no conociera cómo es el patrón de marcha típico, pues no podría saber cuándo hay una desviación de esos valores típicos, ¿cierto? Entonces, aquí, para yo poder hacer un adecuado razonamiento clínico, no solamente debo tener conocimiento de la condición de salud, sino de la anatomía del usuario, de la fisiología, de la biomecánica, y a partir de la anamnesis, como dijo la compañera en la entrevista, voy a conocer al usuario. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Con quién vive? ¿Qué le pasó? ¿Por qué llegó a tu consulta de fisioterapia? ¿Sí? Claro que sí, todos los sistemas. Ay, los procesos cognitivos también son importantes. Cuando nosotros abordamos un usuario, chicos, independiente de que estemos en el área o en el sistema neuromuscular, debemos conocer de todos los sistemas, porque ya vimos que nosotros no abordamos una condición de salud, sino a una persona. Y esa persona desde sus tres esferas. Entonces, yo tengo que analizar todas las esferas. No importa el sistema que esté más comprometido, igual tengo que tener un conocimiento general, ¿verdad? Y luego tengo que tener otra herramienta para hacer un buen razonamiento clínico y es la cognición. ¿Qué es la cognición? Las habilidades cognitivas que yo tengo. Mi atención, mi memoria, mi percepción, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los procesos, el lenguaje cognitivo suyo como profesional, ¿sí? Como terapeuta. ¿Por qué? Porque una cosa es el conocimiento, es información. Llegó el paciente, tiene enfermedad de Parkinson, no me acuerdo, no fui a esa clase, no sé qué es esto ni con qué se come. ¿Cómo soluciono eso? Buscando, ¿verdad? Uno de los mejores amigos de hoy en día es ChatGPT. Dígame quién es, qué es esto, con qué se come. ¿Ah? Yo puedo tener la información, pero si yo en mi proceso cognitivo no hago el análisis, no memorizo y no identifico en mi usuario cuáles son los signos y los síntomas que me dice la información que debe tener y no los puedo relacionar, igual. ¿Sí? No puedo hacer el adecuado razonamiento. Entonces, no es solamente tener la información por tenerla, sino en la condición y la metacondición es qué voy a hacer yo con esa información, cómo la voy a interpretar y cómo la voy a aplicar al usuario que llega con ese diagnóstico específico. Y necesito tres saberes: conocer, hacer y ser. Conocer, lo mismo que vimos acá, ¿no? Conocimiento. Hacer. Yo sé cómo evaluar el tono, pero en el momento de irlo a evaluar, no tengo la habilidad o la práctica. Eso puede afectar en mi razonamiento porque voy a hacer un mal examen y voy a tener un mal resultado, ¿verdad? Entonces, no solamente saber conocer, sino también saber hacer. Y algo por lo que apuntamos hoy en día muchísimo, nosotros somos profesionales integrales que debemos tener empatía hacia nuestros usuarios y eso va incluido en nuestro
ser, en cómo usted es, cómo trata y cómo aborda al usuario. Importante estos pilares para su adecuado razonamiento clínico. Amigo, te entretuvo. Listo, pero profe, yo para que haga un razonamiento clínico, para poder tomar una decisión. ¿Cuál decisión? ¿Cuál es la habilidad, no? Que el paciente tiene que entrenar o cuáles son esas habilidades. ¿Cuáles son los problemas que tiene mi usuario? ¿Por qué es importante definir el problema o situación que voy a trabajar? Porque ese es el punto de partida para escoger, perdón, las estrategias de intervención. Si yo no identifico la problemática de mi paciente o de mi usuario, va a ser muy difícil que tenga un tratamiento exitoso. Porque mientras sus problemas siguen ahí, yo estoy trabajando en un millón de cosas que no están ayudando a solucionar el problema, ¿verdad? Entonces, lo más importante de hacer adecuadamente ese razonamiento clínico es poder definir o identificar con precisión cuál es el problema o los problemas que tiene mi usuario. Y recuerden, aquí no estamos hablando de un problema que solamente se queda en lo biológico, sino que trasciende la parte biológica, psicológica y social de la persona. Si el usuario tiene, en el caso del paciente o la persona que tiene diagnóstico de enfermedad de Parkinson y tiene el temblor y su temblor está controlado porque toma medicamentos y aún tiene una marcha funcional y a pesar de su enfermedad o de su diagnóstico de Parkinson, él conduce, llega hasta a su trabajo, realiza sus actividades y regresa a su casa, no lo va a percibir como un problema, ¿sí? A pesar de que tiene la condición de salud. ¿Cuándo lo empieza a percibir? El mismo ejemplo del dolor. Cuando ya no puedo llegar hasta el trabajo, no me puedo levantar, en casa no puedo realizar actividades de la vida diaria o me demoro mucho para hacerlas, entre otras cosas. Entonces es importante que nosotros identifiquemos eso. Bueno, ¿cuáles son los problemas de todo el examen y de toda la evaluación? Voy a ver cuál es el problema principal, porque ese es el que tengo que abordar. Identifico cuáles son las causas de ese problema o qué es lo que me está alimentando más ese problema. ¿Por qué es que él no puede colocarse la camisa? ¿Por qué es que el usuario no puede levantarse de la cama por sí solo? ¿Por qué no puede asearse solo? ¿O por qué no puede ir a trabajar? ¿Para qué? Para poder comparar todas esas causas y decir, bueno, esta es la causa que más pesa, esta es la del problema mayor es esta, ¿ya? Y eso me permite a mí priorizar cuáles son las atenciones que voy a tener primero. Establezco esta balanza que ustedes están viendo aquí. ¿Quién conoce cuál es el potencial de rehabilitación del paciente? El fisioterapeuta. ¿Basado en qué? En su conocimiento de la anatomía, la fisiología, la biomecánica y de lo que dice la evidencia. Usted sabe cuál, después de hacer el examen, es el pronóstico que ese paciente puede tener de acuerdo con su condición. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que él tiene? Y debe comparar lo que él puede hacer o lo que puede llegar a hacer con las expectativas que tiene. Y encontrar un equilibrio entre ambas cosas para definir qué es eso, es lo que van a trabajar o van a abordar. Aquí este formatico es un formato de rehabilitación basado en la resolución de problemas. Es la CIF, lo que ya nosotros conocemos y hemos trabajado bastante, ¿verdad? Donde identificamos que las funciones y estructuras, pero en esta primera parte las identificamos desde la percepción. Hay una parte que es la percepción del usuario. ¿Cómo percibe él? ¿Cuáles son los problemas que él cree que tiene? ¿Sí? Y luego en nuestro examen y nuestra evaluación identificamos desde el punto de vista del fisioterapeuta cuáles son los problemas según el compromiso en las funciones, estructuras, actividades, participación y factores contextuales. De ahí hacemos esa balanza para definir qué es lo que vamos a trabajar primero. Veamos este ejemplo. Vayan leyendo mientras tomo agüita.
Ok, entonces esto es un señor de 70 años que está diagnosticado con enfermedad de Parkinson y toma un medicamento que es levodopa, dopamina, porque la dopamina es uno de los principales neurotransmisores que se ve afectado en esta condición de salud, ¿verdad? La percepción del paciente, él cree, él percibe que su forma de caminar no es estable. Y además refiere que tiene miedo a caerse y no poder caminar y realizar sus actividades en cotidianas. Comenta que le cuesta comer, bañarse y vestirse. Y no puede seguir realizando sus trabajos de carpintería por sí solo, ni puede ir a ver a sus amigos en el club del adulto mayor. Eso es lo que él percibe como sus problemas. ¿Qué identifica el terapeuta? Entonces, desde la perspectiva del fisioterapeuta, en las funciones, en las deficiencias en la función y la estructura, el fisio identifica bradicinesia, ¿sí? O lentitud en los movimientos. Identifica una hipomimia, una hipertonía con signo de rueda dentada positivo, un acortamiento del tríceps sural y del pectoral mayor, una disminución de la amplitud de movimiento articular, una rigidez bilateral y una disfagia leve. Además, el fisioterapeuta identifica limitaciones en las actividades como transferencias, marcha independiente, subir y bajar escaleras, vestuario, comer, higiene. Y dentro de la higiene, bañarse y cepillarse los dientes. Y dentro de su participación, el fisioterapeuta identifica una restricción para desplazarse de forma independiente, para realizar trabajos de carpintería y asistir al club del adulto mayor. Si vemos en el ejemplo, lo que el fisioterapeuta identifica es similar a lo que el paciente o el usuario percibe como problema, ¿verdad? Él te lo dice de una manera, tú lo relacionas como profesional con el lenguaje pues adecuado para esto. Dentro de los factores Dentro de los factores personales, tenemos que tiene 70 años jubilado. Dentro de los factores ambientales tenemos facilitadores, las cosas que le favorecen o le ayudan en su proceso, y barreras negativos que viven en un departamento en el tercer piso sin ascensor, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver aquí el proceso de razonamiento clínico? ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? El usuario tiene estas alteraciones en sus funciones. Lentitud en los movimientos, aumento del tono, alteración del rango de movilidad. Eso es lo que le genera a él el miedo para caerse, ¿verdad? Y además le genera, además de ese miedo, o esa es la percepción que él tiene del miedo a caerse, a eso le sumamos un factor y es que vive en un tercer piso sin ascensor, o sea, eso le genera todavía mayor limitación o mayor dificultad en sus actividades. Tiene estas alteraciones en las transferencias y la marcha independiente y toda esta suma y va la flechita dirigida hacia la restricción en la participación. Si yo les preguntara así en términos generales, ¿cuál es el problema principal de este señor? ¿Qué me dirían? ¿Mm? La marcha. Ujú. ¿Qué más? Allá el compañero dice la rigidez. Ujú. ¿Quién dice algo más? En el chat si dicen algo. Ok, listo. El problema principal de este usuario, de esta persona, estaría relacionado con su capacidad para desplazarse de forma independiente, ¿verdad? ¿Por qué tiene ese problema para desplazarse de forma independiente? Porque tiene dificultades para hacer transferencias, por ejemplo, porque su miedo a caerse también interfiere en su habilidad o en su equilibrio y esa misma restricción o esa dificultad para desplazarse de forma independiente también le está restringiendo que vaya a su club del adulto mayor. Entonces ahí, en ese análisis así muy general, podemos ver que el problema sería la dificultad que tiene para desplazarse, ¿ya? Ahora, si ya identificamos el problema, ahora proponemos una solución. ¿Cuál sería el objetivo?
en este paciente o en esta persona. Adelante, porfa. Cuando nosotros planteamos objetivos en rehabilitación, en neurorehabilitación, estos tienen que tener unas características y deben ser objetivos SMART. ¿Qué es eso de objetivos SMART? Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y definidos en el tiempo. En este paciente, decir que nos vamos a plantear como objetivo mejorar la marcha no tendría sentido, porque eso es algo muy amplio, no es específico, ¿cierto? ¿Cómo yo haría que ese objetivo sea un poco más específico? Si aclaro cuáles son los componentes de la marcha que quiero modificar. Por ejemplo, la velocidad, la independencia, la longitud de la zancada, disminuir el tiempo de doble apoyo. Algo más puntual. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? Y luego que sea medible. ¿Cómo yo mido el cambio en la velocidad? ¿Cómo yo puedo medir que un paciente o una persona camina más rápido de lo que lo hacía antes? Con un cronómetro. O sea que sí puedo medir objetivamente si hay cambios o no hay cambios. Luego que sea un objetivo alcanzable, sí, lo puede hacer. Si esta persona ya ha logrado caminar con ayuda de una persona, por ejemplo, yo sé que tiene potencial para la marcha, pero si ni siquiera se puede colocar de pie, ¿cómo voy a poner como objetivo que logre un desplazamiento independiente? ¿Sí? Entonces, debemos pensar en cosas que también sean alcanzables, que sean relevantes, mejorar la calidad del patrón de marcha que ha manifestado el interés por hacerlo. ¿Es relevante para él y que trabajemos sobre su capacidad para desplazarse? Sí, eso era lo que él percibía como su problema. Y debemos definir en el tiempo. Bueno, en un mes, en 2 meses, en 3, en 4, en 6, ¿en cuánto tiempo nos vamos a comprometer a que entre ambos alcancemos ese objetivo? Eso es importante. Adelante. Esto no. Y no menos importante, todas las intervenciones que nosotros hacemos, además de deben tener su fundamento en la neuroplasticidad y en el aprendizaje motor, deben estar sustentados. ¿Por qué? Por la evidencia científica, ¿verdad? Que combina los valores, todo lo que vimos, los objetivos del usuario, que dicen la ciencia y la experiencia o la experticia que tenga el profesional que está haciendo la intervención. Adelante. No sé, esto no ayudó. Bueno, entonces aquí les presento, ya casi para terminar, algunas estrategias de intervención que hoy tienen evidencia científica en el abordaje del usuario. Ahorita que preguntaba cuál era la estrategia más común, es porque crecimos los fisioterapeutas y los que estamos en el área neuro escuchando a Bobat, ¿sí? La terapia Bobat hoy en día es una terapia muy cuestionada, ¿sí? Por la ciencia. No quiere decir, y no voy a afirmar, porque incluso la ciencia te dice que no hay evidencia suficiente para decir que funciona, pero nadie se atreve tampoco a decir de frente que no funciona, ¿sí? Entonces, ¿por qué no tiene, porque ha surgido muchos cambios? Este concepto, que ya no es un método de tratamiento, sino un concepto de tratamiento, y ha evolucionado tanto, se fundamenta en un razonamiento clínico, en el aprendizaje motor. Es lo mismo que se hace desde las otras intervenciones, ¿sí? Todas nuestras intervenciones no tienen que ser bobas para estar sustentados en un adecuado razonamiento clínico y en un aprendizaje motor y en la neuroplasticidad. Entonces, esta es una de las principales críticas que tiene, porque abandonó muchas de las cosas que proponía hace años atrás y adoptó los nuevos modelos de abordaje, como son el aprendizaje motor, la neuroplasticidad, las actividades orientadas o enfocadas en una tarea funcional, pero y se basa en un razonamiento clínico, cosas o características que no lo diferencian de lo que es la neurorehabilitación en general sin que lleve ningún título específico, ¿ah? Esta terapia, que es basada en el aprendizaje motor, aquí les traigo una revisión sistemática que se encarga de hacer revisión de otros estudios o de otros
de otras publicaciones, donde en pacientes con secuelas de ACV, esta revisión sistemática concluye que existen efectos clínicos significativos en los, aquí al final, en los programas de reaprendizaje motor. ¿En qué se basan los programas de reaprendizaje motor? En entrenar una tarea, ¿sí? ¿Qué voy a entrenar? La marcha. Entonces voy a entrenarla. ¿Cómo se entrena la marcha? Con una cinta rodante, en una caminadora, colocando al paciente o al usuario a desplazarse en un espacio específico, dándole la retroalimentación verbal de lo que está haciendo bien, de lo que no está haciendo bien, la retroalimentación visual. Se puede acompañar del uso de tecnologías como electromiografía o biofeedback para hacer la retroalimentación más específica en el usuario. Y entre menos contacto físico, entre menos manipulación del terapeuta hacia el paciente, mejor. ¿Sí? Mejor porque el objetivo es que él pueda entrenarse en lo real, en cómo lo va a hacer. ¿Qué le debemos hacer? O bueno, Yoli, ¿cómo hacemos eso? Porque no es ponerlo a caminar por caminar. Ya yo he hecho un análisis de cómo es su patrón de marcha, de cuáles son los componentes que están alterados. Entonces debo diseñar estrategias que le permitan a él entrenar esos componentes que le hacen falta. Si no está haciendo la dorsiflexión completa de tobillo para hacer la primera fase, que es el contacto inicial, ya usted lo identificó en la evaluación, cómo va a ser y qué tarea le va a poner a él o a ella, a ese usuario, para que le haga la dorsiflexión. ¿Sí? Entonces ya yo voy a poner una tarea específica que me entrene un componente faltante y que en la medida que haga la práctica y la repetición, lo pueda aprender y lo pueda adquirir. Y lo voy a incorporar en una actividad funcional. No es hacer la dorsi por hacer, sino dentro de una actividad que le sea significativa para él. Tenemos otra estrategia, compañero. La terapia espejo, ¿sí? La terapia espejo, ¿en qué consiste esta terapia? Esto es aquí en nuestros laboratorios de análisis de movimiento. Este es el espejo comercial. Este es uno que hemos diseñado en el salón de clases para que vean que tampoco se necesita tener a veces tantos recursos económicos, sino que los podemos diseñar. ¿Qué observan aquí? A ver, en esta imagen que se ve mucho más clara. ¿Qué mano es esta que estoy señalando? La izquierda. ¿Y la que está en el espejo? Ahí lo pensaron, ¿la izquierda o la derecha? La que está en el espejo es la izquierda, es la misma izquierda, ¿verdad? Pero ¿qué parece que es? La derecha. Esa misma percepción que usted tuvo cuando vio la imagen por primera vez, es la que pretendemos generar en el cerebro, ¿sí? Porque al usuario no debe ver la mano sino el espejo. Entonces, a través de una información visual, estamos enviando información sensorial a ese cerebro del funcionamiento de su mano. ¿Qué mano ingresa dentro de la caja? La que tiene la paresia. Esto es para personas con, en el caso o en el enfoque de neurorehabilitación para personas con hemiparesia. Entonces, el lado que tiene la hemiparesia entra a la caja y empezamos a trabajar con el lado que no tiene la hemiparesia. Pero realmente lo que estamos haciendo es que a través del reflejo le enviamos al cerebro la señal de que esa mano derecha que está hemiparética funciona bien y funciona dentro de unos patrones adecuados de movimiento, porque lo está haciendo la izquierda, que no tiene ninguna dificultad, ¿verdad? Entonces, este tipo de terapias, miren acá también, visual, entrenamos con el espejo, se colocan a hacer actividades funcionales, porque no es nada más colocar la mano y ya, acuérdense, siempre debe haber una tarea de por medio. Ha demostrado también evidencia, esto es otra revisión de la literatura, donde nos muestran algunos artículos científicos, sacaron de bases de datos que son de reconocimiento, como lo son la Web of Science, PubMed, donde se utilizan programas entre 1 y 8 semanas y se entrena terapia en espejo en personas con hemiparesia o con secuelas de enfermedad cerebrovascular con tareas funcionales. Y este tipo de terapia ha demostrado ser más efectiva que la terapia física convencional, esa de actividad, esa que a veces se hace por ahí del masaje, de los movimientos pasivos.
La terapia en espejo, donde vamos a que, desde el aprendizaje motor que estamos promoviendo ahí, la neuroplasticidad, que se generen conexiones cerebrales que estaban, por así decir, dormidas o apagadas. ¿Mm? Al tu cerebro ver que tu mano derecha, en el caso que está en la foto, se está moviendo, inmediatamente comienzan a activarse procesos neurológicos, conexiones neurológicas que estaban apagaditas, que estaban dormidas. Eso es lo que buscamos con este tipo de terapias o de intervenciones. Esta es otra revisión también de la terapia en espejo, combinada además con actividades funcionales. También demostró ser, esto es un ensayo clínico, se acogieron dos grupos de 15 personas, a un grupo le hicieron terapia en espejo con actividades funcionales y al otro grupo le hicieron terapia física convencional y el grupo de terapia espejo mostró mejores resultados que el grupo de terapia física convencional, ¿sí? O sea que es otra estrategia que también podemos emplear. Terapia de realidad virtual y videojuegos. Sí, la realidad virtual y los videojuegos nosotros lo empleamos en el paciente neurológico. De hecho, esta imagen que ustedes ven aquí es en nuestros laboratorios de análisis de movimiento. Este equipo que nos permite hacer qué? Colocarle un videojuego a través de un sensor que tendría en este caso, es un estudiante, pero sería el paciente, va a realizar movimientos de acuerdo con una tarea. Ahí hay, por ejemplo, un blanco y deberá tirar al blanco objetos, ¿no? Entonces, con el sensor, él va señalando, así como estoy yo acá en esto, y le va haciendo al blanco. ¿Qué me promueve eso? Tiene una tarea que yo se la explico. Con el señalador vas a dar al blanco. Él se va a concentrar en la tarea. Y en la medida que lo repita y lo repita y lo repita, podemos generar ese aprendizaje motor. ¿Qué tareas le voy a poner a hacer? Depende de la evaluación. El usuario no completa el rango de flexión de hombro, pues le vamos a colocar un juego donde tenga que hacer ¿qué? Flexión de hombro para que poco a poco, progresivamente vaya alcanzando el rango, por ejemplo, ¿sí? Pero dentro de una actividad. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la realidad virtual y los videojuegos? Esto es un ensayo clínico controlado donde usaron 60 pacientes, a uno les pusieron realidad virtual, a otros realidad aumentada y otros terapia convencional. Los que utilizaron lo que tenía que ver con realidad virtual demostraron ser mucho más eficientes que la realidad, que la terapia física convencional, ¿sí? Esa terapia que les mencionaba anteriormente, que a veces se enfoca ¿qué? En el tono, en el rango, en la fuerza, pero no le da una actividad funcional que hacer al usuario. Y este otro que es una revisión sistemática sobre sistemas de realidad virtual para mejorar extremidades superiores, que demostró que la terapia con realidad virtual basada en juegos es un método eficaz en entornos clínicos y es más eficaz que ¿qué? Que la rehabilitación funcional. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Si hay métodos que son más eficaces que simplemente concentrarnos en la terapia convencional, que incluye ejercicios pasivos, que podría incluir electroterapia, que podría incluir medio físico, y podemos combinar eso con una actividad orientada a una tarea, donde él tenga que poner a activar sus procesos cognitivos, motores, sensoriales, pues hago lo que la evidencia me dice, mejor las actividades que estén orientadas a tareas u objetivos específicos, ¿cierto? Recuerden, los procesos neuronales están organizados en torno a objetivos funcionales y comportamientos y no están organizados en torno a patrones específicos sensoriomotores. Yo me levanto porque quiero algo, ¿cierto? No por levantarme. Yo camino porque una razón, porque quiero desplazarme, porque quiero un lugar. Lo mismo sucede con los usuarios, ¿no? Hay una razón por la que ellos quieren un movimiento en específico. Entonces debemos trabajar detrás de esa razón. Y como oficios, buscar cuál es el movimiento desde el punto de vista anatómico, fisiológico, biomecánico que debemos alcanzar. Para reflexionar, entonces, estas preguntas. Los chicos que están en práctica, las niñas que ahorita van para la práctica, hagan la reflexión, nuestros egresados que están conectados, si nuestras evaluaciones
tienen en cuenta el modelo biopsicosocial. O si cuando entrevistamos solo preguntamos aspectos biológicos. ¿Le duele? ¿Cuánto le duele? Del 1 al 10 y ya. Ajá. Y lo más importante es eso, cómo le afecta en su vida. Mis objetivos de tratamiento continúan viendo al usuario como un ente pasivo. Yo como terapeuta soy la que voy a lograr los objetivos o es el paciente el que tiene que lograr su aprendizaje. Estoy midiendo objetivamente los cambios, hay unos repetidos, los cambios obtenidos en las sesiones o simplemente digo, ah, sí, mejoró. Ah, pero ¿y qué mejoró? ¿Y cómo? Ah, no mejoró, pero dígame cómo usted sabe que mejoró. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo yo sé que él camina más rápido? Con el cronómetro. Antes lo hacía en 1 minuto y ahora lo hace en 30 segundos. Lo hace más rápido, ¿verdad? Entonces siempre hay algo con que medir. Antes tenía 120 de flexión de hombro, ahora tiene 150. Mejoró. Y si mis intervenciones están acorde o no con lo que dice la evidencia. ¿Sigo atendiendo al paciente neuro con la terapia física convencional o estoy incorporando otras estrategias que la evidencia muestra son más efectivas? Listo, mis niños y las personas que están conectadas. Bueno, muchas gracias, Yoli, por esa conferencia tan interesante. Nos gustaría saber si tienen preguntas, los que se encuentran de forma remota, que si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces terminamos la jornada de hoy. En próximos, digamos, en próximos días estaremos avisando sobre otras jornadas de actualización. Muchas gracias a todos.